primer tema que está en su cronograma es planificación preoperatoria en cirugía ortopédica. Bueno, nosotros en nuestra especialidad, pues la planificación operatoria siempre lo realizamos antes de cualquier acto quirúrgico. El tiempo que un cirujano dedica a una cuidadosa planificación preoperatoria es esencial y a menudo determina el éxito o el fracaso de la misma cirugía. Nosotros tenemos como evaluación la naturaleza de la fractura, la naturaleza en el paciente que vamos a operar, los materiales que se van a utilizar. Toma. Día 50. Toma el alcohol. No, es alcohol, me hace aquí en mi mano. A ver, hay un audio abierto de uno de sus compañeros o compañeras. Rosario, tu audio. Ya se fue. ¿De verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo acto quirúrgico? Pues es tener la seguridad del paciente. Se debe identificar correctamente al paciente que va a ser operado. Debemos tener una comunicación efectiva en el cual se le debe decir al paciente cuál es la patología que tiene, cuál es lo que se va a realizar, la técnica quirúrgica y las complicaciones que puede derivar de este acto quirúrgico. Esto es un consentimiento informado. También se debe mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. En nuestra especialidad, los medicamentos que nosotros utilizamos pues, en el postoperatorio son los medicamentos analgésicos y para procesos infecciosos, y también los medicamentos que son las profilaxis para un tromboembolismo venoso o una trombosis venosa profunda, que se da con mayor frecuencia en las patologías de reemplazos articulares o fracturas de cadera, ¿no? Siempre utilizamos la profilaxis antitrombótica. También se debe garantizar la cirugía en un lugar correcto. Nosotros en la parte de ortopedia y traumatología necesitamos bastantes equipos para realizar estas cirugías, ¿no? Ya más adelante, conforme vayamos avanzando en los temas, se va a explicar cuáles son las técnicas y el instrumental que nosotros utilizamos, ¿no? Siempre se debe reducir el riesgo de todo proceso infeccioso. Nosotros damos énfasis en aquellas personas que se van a someter a un reemplazo articular, ya sea de cadera o rodilla, en el cual descartamos cualquier infección, ¿no? Para evitar complicaciones después de las cirugías. Y otro tema es reducir el riesgo del daño del paciente causado por caídas. En un sistema hospitalario se debe tener en cuenta esto, ¿no? Son pacientes geriátricos con alteraciones del sensorio, muchos de ellos tienen un Alzheimer o una demencia, en el cual nosotros como personal sanitario debemos estar valorando estas posibles incidencias que pueda suceder, ¿no? Durante el momento hospitalario. En relación al tratamiento, pues, todo lo que nosotros planificamos se debe hacer una documentación, todo debe estar plasmado, la técnica quirúrgica que nosotros hacemos y el material en el cual se está utilizando, porque puede ser que en un futuro necesitamos hacer algún tipo de revisión de este tipo de cirugías y debemos saber qué es lo que nosotros hemos utilizado o qué es lo que hemos realizado. Todo paciente siempre debes informarle
los beneficios y los riesgos que pueda existir en el acto quirúrgico. Lo que ustedes deben saber es que al estudiar medicina o al ser ustedes médicos, van a estar en un campo imperfecto, en la imperfección. Entonces, por la misma naturaleza de nuestra rama médica, en el cual pues la naturaleza del paciente, las comorbilidades del paciente, ¿no? Puede originar una mayor incidencia de complicaciones que podamos tener dentro del acto quirúrgico, y ustedes deben realizar todos los estudios, todas las evaluaciones para disminuir este tipo de complicaciones. Otra cosa que deben tener en cuenta o deben saber son las posibles patologías que se pueden dar durante cualquier acto quirúrgico, ¿no? Cuando existe una fractura de antebrazo o una fractura de pierna, pues una de las patologías en el cual ustedes deben saber, pues es un síndrome compartimental, o después de un tratamiento con un yeso sobre una fractura cerrada, también deben saber la posible patología que se pueda desarrollar después de iniciar o dar un tratamiento. Y eso ustedes lo que deben saber para poder actuar en caso le venga un caso, ¿no? Bueno, en la planificación quirúrgica nosotros debemos tener una evaluación del paciente, sus comorbilidades, la naturaleza de la fractura, el tipo de lesión que se puede originar. Nosotros tenemos una clasificación AO, que más adelante, conforme van a pasar los temas, ustedes van a desarrollar ese tipo de conocimientos. Es una clasificación universal en el cual nosotros hacemos una evaluación del hueso diaficiario y de la parte de la epífisis, considerado como una estructura articular, ¿no? Y en el cual hacemos un tipo de clasificación, la naturaleza de la fractura y las posibles técnicas quirúrgicas que podamos utilizar en relación al tipo de fractura. Otra parte de nuestra especialidad es la parte ortopédica, en el cual se deben ver los estados degenerativos, que es la artrosis, o lesiones ligamentarias, como por ejemplo una ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, lesiones del menisco, en el cual se puede tratar con cirugías mínimamente invasivas, como la artroscopía. Es otro capítulo aparte de la parte tumoral. Otro capítulo es la parte de ortopedia infantil. Casi el 50 o 60% de los temas vamos a abocarnos a la parte traumatológica de fracturas, y el resto ya es la patologías ortopédicas que también deben conocerlo. El equipamiento también es otro tema en nuestra especialidad. Nosotros tenemos que tener cierta tecnología para desarrollar cierto tipo de cirugías. Cuando utilizamos o realizamos una fractura de cadera, lo que tenemos en la mano para las cirugías que sea un poco más, tener un poco menor de tiempo en duración, utilizamos la fluoroscopía, ¿no? Y otras tecnologías desde el punto del instrumental, como los clavos bloqueados, ¿no? En el cual se necesita cierto instrumental para poder desarrollar ese tipo de técnica quirúrgica. Siempre cuando nosotros tenemos la fractura, pues debemos saber cuál es el eje fisiológico normal de nuestro miembro superior, de nuestro miembro inferior. Dibujamos los fragmentos de fractura, los recortamos y reducimos los segmentos fracturarios, y de acuerdo a cada técnica que nosotros utilizamos, podemos hacer un esquema de la cirugía que vamos a realizar.
Por ejemplo, esta es una fractura del antebrazo, del radio y el cúbito. Consideramos al antebrazo como una articulación, por eso el antebrazo debe ser reducido anatómicamente, y este es un diseño o un modelo en el cual colocamos nuestra placa de osteosíntesis, ¿no?, sobre el radio, y una placa también en la parte lateral sobre el cúbito, y en el cual desarrollamos nuestra técnica de placas y tornillos, ¿no? Esa es una planificación quirúrgica que nosotros hacemos para hacer el tratamiento de fracturas. En todo acto quirúrgico, una de las complicaciones que nosotros debemos tener en cuenta o debemos disminuir que suceda, pues es una pseudoartrosis, una consolidación viciosa, o disminuir el riesgo de un síndrome compartimental, lo que les comentaba al inicio de la exposición. Este es un tema, un capítulo aparte que también deben conocerlo, ¿no? Y actualmente nosotros lo que buscamos cuando tratamos un paciente con fractura es restaurar la función de la articulación, la función del miembro afectado, ¿no? Hace décadas atrás el tratamiento era con yeso, pero actualmente el desarrollo tecnológico de implantes ha permitido que no solamente nos fijemos en la consolidación del hueso, sino también en la función de la zona que esté afectada. Para prevenir, lo que debemos siempre prevenir en la parte de ortopedia y traumatología son las infecciones quirúrgicas, los eventos tromboembólicos, una trombosis pulmonar o una trombosis venosa de los miembros inferiores. Una patología frecuente que nosotros encontramos es la confusión postoperatoria. Son pacientes que ya tienen o ya llegan con ese estado, un grado de Alzheimer o un grado de una demencia, y durante el postoperatorio hacen una patología que se conoce como delirium postquirúrgico, que se puede dar durante las primeras 24 horas, las 72 horas o semanas después de un acto quirúrgico. Y vemos con frecuencia en pacientes que son operados de fracturas de cadera, ¿no? Son pacientes ya de 70, 80, 90 años que pueden desarrollar este tipo de evento, pero nosotros tenemos dentro del hospital el grupo que se conoce como ortogeriatría. Son geriatras dedicados exclusivamente a estos pacientes con fractura de cadera, y hacen ya una planificación médica para prevenir o en caso suceda este evento de la alteración del sensorio. Y bueno, debemos siempre en todo acto quirúrgico prevenir la pérdida sanguínea. Un tema, un capítulo de la especialidad son las infecciones quirúrgicas. Nosotros, cuando existe esta patología, es muy difícil de erradicar, especialmente cuando se establece sobre implantes, infecciones perimplantes o infecciones protésicas, ¿no? Normalmente no puede suceder una invasión de alguna bacteria por una vía hematógena de las bacterias, y esta ya a través de sus mecanismos se adhiere al implante, ¿no? En el cual forman una película, y esta película va madurando, y es una película muy, muy resistente. Nosotros damos antibióticos, y estos antibióticos no entran sobre esta película, ¿no? Y lo que nosotros realizamos dentro del tratamiento es se retira el implante o se retira la prótesis. Bueno, los eventos tromboembólicos en nuestra especialidad, existe un porcentaje
¿no? De patologías que se puede desarrollar en el 1.8%, ¿no? Y de trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar en 1% durante los primeros 7 a 14 días después de la cirugía, y el riesgo de trombosis venosa profunda también se da a los 35 días después de una cirugía en un porcentaje de 4.3%. Por eso nosotros utilizamos la anticoagulación profiláctica. Existen varias moléculas en el mercado. Actualmente nosotros en el hospital no lo tenemos dentro de nuestro arsenal como un petitorio, ¿no? Pero de todas maneras se le da al paciente para que se pueda tomar por vía oral durante los primeros 21 días después de la cirugía, cuando existen estos tipos de factores de riesgo por el tiempo en el cual va a estar postrado, la obesidad, antecedentes de fibrilación auricular, pues iniciamos con su enoxaparina, pero ya posterior al alta, podemos utilizar el rivaroxaban, el dabigatran o el apixaban, ¿no? Nosotros manejamos con mayor frecuencia el rivaroxaban, pero este tipo de moléculas cada vez se va haciendo más estudios para evaluar los mejores efectos en relación a la profilaxis y la menor complicaciones que se pueda dar en el tratamiento durante los primeros 21 días. Bueno, la confusión postoperatoria es lo que ya les había hablado, ¿no? Siempre debe ser una valoración de prevenir, pero ante cualquier confusión postoperatoria, uno de los diagnósticos diferenciales es el delirio posquirúrgico, pero también nosotros debemos descartar cualquier trastorno metabólico o trastorno renal por una pérdida sanguínea o una hipotensión sostenida durante un acto quirúrgico. Son las cosas que se debe evaluar, valorar en el postoperatorio inmediato en todo paciente de traumatología o sometido a un proceso ortopédico. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda sobre el primer tema. Todo claro, doctor. Comenzamos con el segundo tema, porque tenemos dos temas, ¿no? Hoy día. Sí, doctor, continúe. El segundo tema son las complicaciones de las fracturas. Lo que deben saber es que cómo se puede producir una fractura, y existen vectores de fuerzas biomecánicas que vencen las propiedades del hueso. Todas las fuerzas que se ejercen sobre un miembro superior, miembro inferior, pelvis o columna, puede producir una lesión del hueso, sus ligamentos, los músculos, los tendones y también lesiones neurovasculares que se puede dar. Ahora, nosotros dentro de las clasificaciones de las fracturas los dividimos en dos grandes grupos que es fácil para nosotros comprender y entender. Son fracturas de baja energía y alta energía. Las fracturas de alta energía son dadas por los accidentes de tránsitos, accidentes laborales, ¿no? O fracturas por arma de fuego,
Y los de mecanismo de baja energía son aquellos accidentes domiciliarios que se puede dar, ¿no? en el día a día. Los mecanismos de baja energía en el cual tiene una mayor incidencia de fracturas son en los adultos mayores. Son pacientes con una reserva ósea deficiente, con grado de osteoporosis, que una caída le puede producir fracturas cominutas del radio distal, del lúmeno proximal o la fractura de cadera. Nuestra incidencia con mayor frecuencia, donde nosotros encontramos en los pacientes geriatras, en primer lugar encontramos las fracturas de cadera, y entre el segundo y el tercer lugar están las fracturas de húmero y las fracturas de radio distal, ¿no? Son una de las patologías por la cual siempre llegan a la emergencia de un hospital. Y las fracturas de alta energía se da con mayor frecuencia en el joven, ¿no? En las personas jóvenes que pueden tener un accidente de tránsito o un accidente deportivo. Los niños sí toleran mayores las deformidades, necesitan una mayor energía para que se pueda fracturar, pero puede producirse una deformidad elástica antes de que se desarrolle la fractura. Y este es un esquema de cómo comienza cuando se ejerce los vectores biomecánicos sobre el hueso, una deformidad. Luego existe un punto crítico antes de la fractura y es una deformidad plástica que se da en los niños, pero en los adultos ya esta fase plástica disminuye en el tiempo, la deformación, y se da las fracturas. Después de vencer este punto crítico y la fase plástica, se da la fractura en un hueso. El hueso no tolera ningún tipo de deformidad. Un paciente puede tener 80, 90, 100, 120, 130 kilos, pero no se fractura cuando camina, pero solamente con alteraciones de la forma, ya sea un mecanismo de flexión, torsión, cizallamiento, torsión del hueso, sí se puede producir una fractura, porque vence las propiedades biomecánicas del hueso. Un punto que ustedes deben entender y saber por qué se puede producir una complicación de las fracturas es que para que el hueso sane, nosotros vigilamos que existan dos principios, el principio biológico y el principio mecánico. El principio biológico significa el aporte sanguíneo que se debe tener en el hueso, ¿no? Y el aporte mecánico significa la estabilidad para evitar los micro o los mayores movimientos o macro movimientos del hueso que no permita que consolide. Ahora, el aporte biológico, ¿cómo puede estar alterado? ¿Qué causas pueden alterar este aporte biológico? El hueso está cubierto y tiene una nutrición por el periósteo, ¿no? Mientras exista un periósteo intacto en el hueso después de una lesión, el aporte vascular, el aporte biológico está garantizado, pero en ciertas patologías como las fracturas expuestas, este aporte biológico está alterado, existe una desperiodización y una falta de irrigación, una falta de nutrición sanguínea del hueso, y entonces uno de los principios para que consolide el mismo puede estar alterado, puede poner en riesgo la consolidación o puede retardar la consolidación de un hueso, ¿no? Entonces, una de las clasificaciones que nosotros utilizamos es la clasificación de Gustilo para las fracturas abiertas, que la clasificamos en fracturas tipo 1, tipo 2, tipo 3, o las 3A, 3B o 3C, y está en relación a la extensión de la herida y al grado de desperiodización del hueso. Un Gustilo tipo 1 es cuando una herida es menor de 1 centímetro
centímetros, la tipo 3 es mayor de 10 centímetros, y estas se dividen A, B o C, en el cual en la tipo A hay una mínima desperiodización, en la tipo B es una mayor desperiodización, y en la tipo C hay daño neurovascular. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes como médicos en el primer nivel traten una fractura expuesta y ustedes le den un grado de clasificación y ustedes ya consideren que es una clasificación de Gustilo tipo A, 3A, entonces ustedes ya existe una en su criterio médico, ya van entendiendo y le van a decir a los familiares que existe una posibilidad de complicaciones por la alteración del aporte sanguíneo. Y cómo ustedes pueden saber si ese hueso está con periósteo o sin periósteo. Pues cuando un hueso ven una fractura expuesta y observen un hueso rosado, ¿no? Entonces significa que existe un periósteo, hay una irrigación sanguínea, pero cuando ustedes observen el hueso del color blanco nacarado, significa que la membrana ha sido alterada, ha sido destruida, y existe posiblemente un grado de complicación, ya sea como infecciones o como pseudoartrosis, o falta de consolidación o retardo de consolidación del hueso. Y la estabilidad mecánica, pues nosotros tenemos varios principios para darle estabilidad mecánica, un principio no quirúrgico o el principio ortopédico, que puede ser por los yesos rígidos o yesos funcionales. Y desde el punto de vista quirúrgico tenemos varias opciones o varias técnicas quirúrgicas. Están las placas con tornillos, están los clavos bloqueados, o también podemos utilizar la fijación externa para fracturas expuestas, son fijaciones rígidas, o también las fijaciones dinámicas como los fijadores de Ilízaro, ¿no? Entonces, varias técnicas quirúrgicas en el cual, de acuerdo a la naturaleza de la fractura, nosotros vamos a utilizar para darle la estabilidad mecánica. Ahora, nosotros dentro de la estabilidad mecánica existen dos tipos de principios: la estabilidad mecánica absoluta y la estabilidad mecánica relativa, que podemos hacer uso de cada uno de ellos de acuerdo a la naturaleza de la lesión, la naturaleza de la fractura del hueso y también del implante que nosotros manejemos, ¿no? Les decía en el principio, en el primer tema, que para desarrollar ciertas técnicas quirúrgicas debemos tener un mayor instrumental, una mayor tecnología para poder hacer un tratamiento con algún implante de última generación. Bueno, las complicaciones que nosotros tenemos es la pseudoartrosis, la consolidación viciosa y un síndrome compartimental. Dentro de la pseudoartrosis está uno de los dos principios están alterados. Cuando existe una pseudoartrosis tipo hipertrófica, el principio que se altera o se vulnera es la estabilidad mecánica. Son pacientes que no tienen una buena estabilidad, o se ha utilizado un material no adecuado, y solamente con darle la estabilidad necesaria consolida el hueso, ¿no? Y la tipo avascular se conoce como pseudoartrosis tipo atrófica, ¿no? Se puede dividir en tres formas: la atrófica, la necrótica o la que le falta de efecto, y ahí el principio que se vulnera o está alterado es el principio vascular, ¿no? Por cualquier causa que pueda haber sido, un proceso infeccioso, una fractura expuesta, ¿no? En el cual nosotros no solamente, aparte de la estabilidad mecánica que debemos dar para que consolide este hueso, sino también damos un aporte de injertos, y los injertos que se utilizan o puede ser autoinjertos o aloinjertos. Los autoinjertos, las zonas dadoras son el hueso esponjoso de la cresta ilíaca. Hacemos
cortes de la parte del ilíaco, y de acuerdo al defecto, que puede ser 1, 2 o 3 centímetros, sacamos un taco, y de ahí también taco de hueso más tejido esponjoso, y lo podemos poner dentro de los fragmentos. Y otro tipo de injertos son los aloinjertos, que son de donantes cadavéricos, ¿no? Que puede ser una fíbula o puede ser una cabeza femoral, ¿no? Que pasa por el rigor de descartar cualquier patógeno para poder ser utilizado en un paciente, ¿no? Bueno, la consolidación viciosa es una alteración del eje por una fractura mal consolidada o una fractura no tratada. Muchas veces ustedes que van a hacer su serum van a estar en zonas de la zona rural, y posiblemente estos pacientes o estos niños que tengan una fractura, pues es tratado por una persona empírica, y una de las consolidaciones viciosas que mayormente vemos es en el codo. Son fracturas de codo, que el niñito está con su codo hinchadito, que tiene un desplazamiento, ¿no? Y muchas veces no lo tratan, y vienen después de 3 meses, 6 meses con una deformidad en varo o en valgo del codo, ¿no? Y ahí, bueno, tendríamos que hacer unas osteotomías correctoras. Igual también en los niños las fracturas de tibia, que es tratada de forma empírica, y existe una deformidad o una alteración de los ángulos normales, una alteración del eje biomecánico, y al final estos niños que se vuelven adolescentes y luego adultos siguen haciendo sus actividades y pueden desarrollar, por alteraciones de los ejes, un grado de artrosis de la zona afectada adyacente, ¿no? Y este es una patología que deben tener en cuenta, deben saber diagnosticar, deben saber reconocer, deben tenerlo como un diagnóstico diferencial, que es un síndrome compartimental que se puede producir después de una fractura, con mayor frecuencia una fractura a nivel de la pierna, una fractura a nivel del antebrazo, o también por algún otro tipo de patologías. A veces son pacientes anticoagulados, ¿no? Se caen y produce un gran hematoma, ¿no? Y que puede llevarse a un síndrome compartimental. Las características es un dolor permanente que no se puede tratar con analgésicos, ¿no? O existe un dolor a nivel al estirar pasivamente, si es a nivel de los miembros superiores, los dedos de la mano; si es miembro inferior, los dedos del pie. Comienza a producirse un déficit sensorial, ¿no? Y luego ya existe una alteración de los pulsos, y si nosotros no hacemos un tratamiento rápido de un síndrome compartimental, que es considerado una emergencia y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Puede producirse por una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, una necrosis muscular, un músculo eh, el tiempo máximo que puede tener sin irrigación, una disminución de la irrigación 6 horas, porque posteriormente a esas 6 horas ya existe una alteración muscular degenerativa, una destrucción, ¿no? Y en algunos casos un síndrome compartimental ha terminado en una amputación. Bueno, el síndrome compartimental, una de las fisiopatologías es el aumento de la presión. Este hace una alteración sobre la luz vascular, una disminución del aporte sanguíneo, ¿no? Y puede producir una necrosis a nivel del músculo. Y el tratamiento es emergencia, o sea, la fasciotomía, la descompresión de los compartimentos de la zona afectada, ya sea del antebrazo o de la pierna. Todos los compartimentos de forma obligatoria deben ser abiertos, fasciotomías, y es considerado una emergencia quirúrgica. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este segundo tema?
¿Alguna pregunta, doctores, doctoras? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Claro, doctor. Bien, entonces ya con mi grupo nos veremos el martes y bueno,